A los que van te voy a aprovechar, ya que María O'Donnell dice eso. ¿No? Digo, entonces se perdió el hábito, se perdió el hábito, lo que quiero decir, se perdió el hábito de la pregunta. Entonces, a mí me parece que... No, si algo te caracteriza es que preguntas bien. No, pero la pregunta tiene que generar una mínima incomodidad. La pregunta bien. Que es un tiro, digamos, un pase-gol, no tiene tanto sentido. Sabes que me venís al pelo, tenemos a Laura Alonso. ¿Quién quiere que acá? Sí. Hacele una pregunta que no sea pase-gol a Laura Alonso, ya que estamos. Es difícil que me haga una pregunta que no sea pase-gol. ¿Estás cómoda con el Rabino Bergman encabezando tu lista? Sí, profundamente cómoda. Porque creo que coincidimos en algunos aspectos y en otros obviamente tendremos diferencias y irán surgiendo en la campaña y después si nos toca compartir el bloque. Pero sí estoy cómoda porque creo que compartimos el compromiso de la defensa y el cumplimiento de la Constitución. Y en ese sentido me siento cómoda profundamente. Y además compartimos los dos la posición contraria al acuerdo que se firmó con Irán, que ratificó el Estado argentino con Irán respecto a la... Ahí te pregunto, O'Donnell, hay una más. Una más. Sí, una más vale, dale. No, con Laura Alonso lo que pasó con el tema de las ONGs es que como Laura, y por eso nos conocíamos mucho antes, venía de Poder Ciudadano y de ser la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, ese salto sin transición de Poder Ciudadano hacia encabezar una lista del PRO en su momento, generó mucho cuestionamiento a las ONGs, diciendo en teoría son independientes o apartidarias, pero mirá cuán apartidarias son. ¿Eso le generó daño a Poder Ciudadano en su momento? Bueno, habría que preguntárselo a Poder Ciudadano. Yo sinceramente, hoy es una noche especial porque muchos de los que estamos invitados tuvimos algo que ver con Poder Ciudadano. Daniel Filmus también fue miembro en su momento del Consejo Directivo de Poder Ciudadano. Y me parece que en todo caso puede haber habido un daño coyuntural, pero creo que también ha servido para que otros se animaran a la política desde las ONGs, como pasó con María Rachid en la Federación, o como puede haber pasado con algunas segundas o terceras líneas del CELS que ingresaron como funcionarios al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Seguridad. Bien, me María, parece que en ese sentido es una opción interesante y creo que también pone a las ONGs en el debate respecto de sus códigos de ética, su transparencia, y estoy de acuerdo con vos que generó en su momento la falta de distancia, una discusión que me parece que es importante darla. Bien, María pregunta bien, la pregunta que le quiero hacer yo a María, que pregunta bien es ¿por qué no está en televisión? No he tenido ninguna posibilidad de hacer algo en televisión que a mí... Digo, yo hice 9 meses en TN, porque si no va a aparecer, viste, que ahora mucha gente se borra una parte del pasado, viste. Sos de la Corpo. No, en el 2000, hace 5 años, 2008, 2007, el año 2008, el año justo después vino la discusión de la 125 y demás. Yo hice durante 9 meses el noticiero de 6 de la tarde a las 9 de la noche en el cable, que nunca había hecho en TN, nunca había hecho tele y demás. Y fui yo la que renuncié en ese momento porque en Continental me ofrecieron la posibilidad de tener un programa y yo sentía que era un lugar... Radio versus la condición de un programa de noticias, de cable, donde obviamente tu posibilidad como conductor de darle tu propia impronta es mucho más limitada a la que tenés cuando conducís un programa de radio. Y en ese momento quise apostar a mi propio crecimiento en la radio y renuncié para irme a Continental. Y después nunca más nadie me ofreció trabajar en televisión. Bueno, una pena, Yo a los que estén mirando, es una gran oportunidad. Acá tenés varios que me están diciendo por acá, se ofrecen de productores. ¿De productores? Veremos por qué. Gracias por venir, María. Bueno, vamos a un cortecito y ahora sí con Laura Alonso. No sé si voy a estar a la altura de María en las preguntas. Vamos a intentarlo. Ya venimos. Estamos con Laura Alonso, candidata a diputada por el PRO. Ya habíamos hablado un poquito con ella, la habíamos presentado. ¿Tiró un misil María O'Donnell o no? No, estuvo no era tan buena. complicada al final. No, es buena. Nos conocemos hace muchos años. Compartimos título de politólogos. A ver, Laura, de la misma universidad. Explícame algo que no entiendo. El acuerdo con Massa.
Bueno, no hay, en realidad son acuerdos territoriales que ha hecho el PRO en todas las provincias. En algunas provincias vamos solos, como en la Ciudad de Buenos Aires, que no es provincia, es la ciudad autónoma. En la provincia de Córdoba, Héctor Baldassi encabeza la lista del PRO como candidato a diputado nacional. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, De Angeli es candidato a senador, pero en una alianza, donde el PRO es parte de esa alianza. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que ha habido es un acuerdo territorial y una negociación, una conversación de algunos intendentes, entre ellos Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que es del PRO. Así que ese ha sido el resultado de la conversación. Digo, el universo político estaba en otro lugar, estaba cercano al kirchnerismo, ahora aparentemente ya no. ¿Y cómo se explica? No sé, habría que preguntarle a Massa, Diego, sinceramente. ¿Vos querés hablar solo de Capital? Bueno, que es de lo que puedo hablar, no puedo responder por los demás. Bueno, me voy a Capital, un misil, Sturzenegger. Sí, claro, me encanta, Federico. ¿Leíste su libro? Yo no me quiero ir. No leí su libro, pero leí unas declaraciones que no creo que las compartas. Esta comparación del gobierno nacional, que vos le podés decir de todo, criticarlo, no me gusta esto, aquello, podés decir que tiene sesgo autoritario incluso, como escuchó la oposición, claro. Pero decir que es nazi... No, en general yo no comparto la utilización de ninguna terminología vinculada al nazismo para aplicar a ningún régimen político en la actualidad ni en el pasado. Me parece que el nazismo fue un fenómeno histórico único y que no debe trivializarse o banalizarse el uso ni aplicar como calificativo. Sí, por supuesto, reconozco en el gobierno de Cristina Kirchner un sesgo autoritario que también ha ido con el tiempo generando un cierto nivel de riesgo autoritario sobre el régimen democrático y republicano. ¿En dónde ves eso? Bueno, lo veo en el intento por... el de la reforma judicial me parece que ha sido el más claro, ¿no? Pero también ha habido otros más, menores, pero importantes, vinculados con, por ejemplo, el uso de los poderes presupuestarios, los superpoderes presupuestarios, para la dominación y el sometimiento de gobernadores y de intendentes. Y me parece que ahí también hay un filón que en general dejamos algunos que hacemos análisis político, política de estudiar, y me parece que es muy grave. Hoy las provincias y los intendentes son mucho menos autónomos y libres de lo que eran hace algunos años atrás. A ver, vos tuviste un episodio desagradable con la Cámpora, en verdad con Andrés Larroque, cuando te dijo lo que te dijo. Lo que te quiero preguntar es si hay algún tipo de concepción o mirada peyorativa respecto al trabajo de la juventud, o de la Cámpora en general, ya no reduciéndolo a ese hecho. Digo esto porque yo siento que, sobre todo la dirigencia de la oposición, estigmatizan a la Cámpora. Y entiendo que hay muchos dirigentes que hacen un buen laburo y otros dirigentes que tienen alguna suerte de afán político y aprovechan, digamos, ese espacio. Mira, Diego, yo vine de Poder Ciudadano, ingresé a la política, pero en realidad muchos años antes milité en el Partido Radical y en la Juventud Radical. Yo sé lo que es la militancia juvenil, no vengo de un tupper. Como algunos creen que los del PRO venimos de un tupper, no es mi caso. Y yo sé que cuando uno ingresa a la política y es muy joven, lo hace porque tiene ideales. Entonces siempre me gusta diferenciar lo que la juventud y lo que a cada una de estas personas las mueve y los sueños que te mueven cuando sos muy joven a cambiar las cosas y lo que los dirigentes hacen. Yo creo que hay una dirigencia que tiene rasgos de viejos, que tiene rasgos más vinculados al autoritarismo que a la democracia participativa, que uno podría imaginar como un modelo juvenil de participación, y creo que hay jóvenes que en la Cámpora están convencidos de que lo que están haciendo es bueno para transformar el país. Entonces a mí me parece que es importante siempre diferenciar quiénes son los que conducen de aquellos que de verdad todos los días se están poniendo un poco de compromiso para cambiar las cosas porque creen que lo que hacen lo están haciendo bien. Ahora, cuando vos me decís las pecheras para repartir las donaciones que han venido de miles de personas, me parece que esa es un uso de la juventud con una intencionalidad muy clara. Eso lo hemos discutido bastante con María, se fue ella, ¿no? Lo discutimos bastante con María. Yo no creo que esté mal identificar quién sos cuando haces un laburo solidario. Podés no hacerlo tampoco, digamos, no es una condición sine qua non,
no me parece mal que vos te identifiques con ese trabajo. El problema es trabajo. cuando no haces ese trabajo acompañado con los scouts, con los jóvenes de otras juventudes políticas y los apartás o no los dejas ingresar como sucedió. El problema es cuando no dejas que los jóvenes de las parroquias o de las iglesias evangélicas también hagan ese trabajo con vos. El problema es el sectarismo. Y yo creo que en la dirigencia de la Cámpora ese componente autoritario se manifiesta en su sectarismo, se manifiesta en la dirigencia, no en la militancia, sí en la dirigencia, en su descalificación permanente hacia el otro. Y yo lo viví, vos lo acabas de decir, digamos, lamentablemente... Es un hecho condenable aquello que pasó, aquel episodio con el grito de la Roque, por supuesto, y me parece que lo ha condenado prácticamente toda la clase política, probablemente algunos no, erróneamente, pero creo que hay que condenarlo. Lo que digo es que el trabajo de la juventud, y estoy tomando un ejemplo de, creo que es Pablo Robledo, el dirigente Pedro Robledo, amigo mío, que ha contado públicamente que se ha reunido con la Roque, es decir, alguien de la juventud del PRO con alguien de la Cámpora, a tratar de intercambiar ideas y por ahí coordinar algún tipo de acción. No está mal, ¿no? Pero para nada está mal. Es más, Pedro se ha reunido con la presidenta. A mí me encantaría reunirme con la presidenta para hablar de políticas de transparencia. Y si está mirando este canal, puede llamarme, mis teléfonos están abiertos. Pero no ese es el caso. No te quieren muchos kirchneristas, ¿eh? No, me parece que en el caso de Pedro, y yo lo quiero mucho a Pedro y lo admiro y trabajamos juntos en un montón de temas vinculados con el colectivo gay, la ley antidiscriminatoria que hay que reformar y otras cuestiones. Me parece que hubo una invitación de parte de la presidenta y también hubo un intento por utilizar la figura de Pedro porque era bastante raro, y de nuevo vuelvo a esto, ¿no? Parece que los del PRO venimos de un tupper. Y en el PRO hay personas que venimos de la militancia universitaria, de la militancia de partidos tradicionales. Déjame discutirte algunos temas. Vos quedás como al margen en algunos puntos, me refiero por ahí al tema de la fertilización asistida, que vos tuviste un voto favorable, pero muchos dirigentes del PRO se abstuvieron, no apoyaron esa ley que yo creo necesaria. No te voy a pedir a vos que expliques lo que hicieron los demás, pero estás dentro del mismo espacio, no se entiende eso. Pero mira, esto, a ver, ¿cómo no se entiende? Es lo mismo que yo haga análisis del voto del matrimonio igualitario en el kirchnerismo, el radicalismo y el socialismo. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el radicalismo, que el promedio de votos favorables fue más alto en el PRO que en el radicalismo. Y eso no lo dice nadie. Lo condeno de la misma manera, sea del PRO, No, lo que pasa es que no tiene que ver con... No me parece que tenga que ver con condenas, porque hoy los partidos se estructuran de otra forma. No se estructuran más como... Son votos transversales, ¿sí? En este tipo de leyes, bueno, ¿no? Dale, matrimonio igualitario, bueno, fertilización asistida. Puede no gustarte, y estoy de acuerdo con vos, que la mayoría de mis compañeros hayan votado de una posición distinta. Realmente buenos fundamentos para no votar la ley de fertilización asistida. Y tendrías que discutirlos con ellos. Yo sinceramente cuando Pero te pregunto por qué sí. No, yo te digo, primero porque tengo creo que un alto nivel de... trato de ser pluralista y de ejercer el pluralismo dentro de mi bloque y también hacia afuera. Algunas veces es difícil, sobre todo hacia afuera. Y eso es un ejercicio permanente donde uno se testea permanentemente en su nivel de pluralismo y de apertura. Y me parece que eso es importante, y tratar de escuchar a los demás. Yo cuando se tratan estos temas suelo ser bastante... tengo un solo principio, que es ponerme los zapatos del otro. Y cuando uno se pone los zapatos del otro y sabe que hay miles de parejas que están deseosas de concebir y no pueden hacerlo por determinadas razones, y cuando de eso se trata su felicidad, yo creo que cuando somos todos más felices, mejor nos va. En la economía, en la política, en la cultura y en un montón de otros aspectos de la sociedad. Bueno, y ese es mi análisis, que es bastante simple. Dos difíciles y cortitas. Se está cerrando un acuerdo por el tema basura en la ciudad. Hay temas complicados en la ciudad, inundaciones, basura. Se está cerrando con Covelia, que aparece ahí la figura de Hugo Moyano. Vos venís laburando en temas de transparencia hace mucho tiempo. No hay demasiada transparencia en ese tipo de acuerdos, históricamente. Mira, yo sé, y eso sí porque es una conversación que viene hace muchos años, hay una serie de audiencias públicas vinculadas al contrato, se ha hecho trabajo con la Fundación Cambio Democrático, creo que también con Por Ciudadano, pero quiero decirte algo que, más allá del contrato, y que es importante que lo plantees, la ciudad está enterrando menos basura en el SEAMSE finalmente. Y esto tiene que ver con aporte de los vecinos que empezaron a separar residuos en los hogares, y también con un esfuerzo que ha hecho el gobierno de la ciudad. Falta muchísimo, pero hemos empezado. Este primer año ya se empieza a notar el cambio de tendencia, y creo que eso es importante porque no podemos seguir enterrando, está prohibido, ya no lo podemos hacer más, el nivel de residuos que estábamos enterrando en la provincia de Buenos Aires. ¿Te gusta Moyano, sí o no?
No, me preferiría otro estilo, pero yo creo que el sindicalismo, y no solo en Moyano, yo creo que el sindicalismo argentino también necesita cambiar y abrirse a una mayor competencia, alternancia. Me parece que los liderazgos eternos no ayudan en ninguna parte. Bien, ¿y seguís enamorada de Macri, como dijiste? Por supuesto, doblemente enamorada. ¿Y la mujer no se pone celosa? No, al contrario, me apoya fervientemente Juliana. Es un enamoramiento político. Yo creo que tenemos a la mejor persona para el 2015. Sí. Es una postura pro, ¿no? No, es una postura de Laura Alonso. No sé qué opinan las demás mujeres del PRO ni los demás muchachos del PRO que pueda gustarles Mauricio, porque vos sabés que tenemos para todos los gustos. Gracias por venir, Gracias, Laura. Alonso, candidata a diputada por el PRO. Vamos a un cortecito y si vamos a hablar con Daniel Firmus y lo vamos a desafiar a las cartas también, a ver si se anima. Ya venimos. Daniel Firmus está presentado, es candidato a senador por la capital federal. ¿Juega las cartas, Firmus? Por supuesto. ¿Nos tuteamos? ¿Jugás a las cartas? Sí. ¿Te animás? Otro hincha de San Lorenzo, ya le gané a María Donel, también de San Lorenzo, le pienso ganar a Daniel Firmus. Va a mezclar, voy a cortar y va a repartir 3 para cada uno. Que mezcle, porque si no parece que están marcadas y esto es precisamente cartas sin marcar. Mientras mezcla, yo le pregunto a Firmus si Massa... ¿Vamos con flor o sin flor? No, sin flor, no es truco, ¿eh? No hay que mentir, acá hay que decir la verdad, ese es el problema. ¿No corto? ¿Repartimos sin cortar? Bueno, está muy bien. Mientras le voy preguntando a Daniel Firmus si Massa es candidato del kirchnerismo o de la oposición, o nada de eso. Bueno, hay que preguntárselo a él, porque yo lo tuve en realidad como compañero en el gobierno cuando él era presidente del ANSES y yo era ministro de Educación. Después también como senador él era jefe de gabinete. Y un día uno lo ve conformar una lista que es bastante un aquelarre en este momento en la provincia de Buenos Aires y espera escuchar sus posiciones. Yo fui el primero que dije, o uno de los primeros que dijo que era muy sano que se presente Massa, porque todos estamos esperando qué va a decir, tiene que tener algún proyecto, alguna idea, alguna perspectiva respecto de qué piensa del país, qué piensa de la provincia y qué propuestas tiene para adelante. Hasta ahora no lo conocemos. Bueno, fue más diplomático, dijo un aquelarre. Creo que el Chino Navarro habló de que es una lista de vanidades o caras y caretas. Vamos a hacer la primera mano, a ver quién gana. Damos vuelta a la primera carta. A mí me toca Lilita Carrió y a Firmus le toca a Hugo Moyano. No hay empate, ¿eh? No hay empate, eso es blanco y negro, es un balotaje, no se puede votar en blanco, no se puede faltar. Blanco o negro, Lilita o Moyano, Moyano o Lilita. ¿Yo tengo que elegir como después? Hay que elegir una. ¿Y la razón? Y la razón por que la elijo a Moyano. A Moyano. Porque es un dirigente sindical que si bien en los últimos años ha tenido una actitud de tratar de valorizarse más él como persona que el proyecto nacional y buscó y encontró mecanismos para oponerse a un proyecto que él apoyó desde 2003, es un hombre al que yo valoro desde la época de la dictadura. Fue un tipo que se enfrentó a la dictadura, que salió a la calle. Cuando fue la década neoliberal, Moyano estuvo a la cabeza con un conjunto de sindicatos resistiendo al neoliberalismo y a Menem, así que la verdad es que nos ha desilusionado fuertemente, priorizando sus intereses personales por encima del proyecto nacional, pero tiene una trayectoria, insisto, fundamentalmente en la década del 90, pero también en la dictadura que él salió a la calle en los momentos más difíciles. ¿Y de Lilita, que va a competir aquí en la ciudad de Buenos Aires como candidata a diputada? Bueno, realmente Lilita no deja de asombrarme, porque es muy difícil discutir política con una persona que cree que tiene toda la verdad absoluta, la verdad más absoluta, y lo dice con una firmeza, y un día dice una cosa y el otro dice todo lo contrario. Y me llama la atención que a pesar de su teóricamente rectitud ética, esté en la misma fuerza política que está, por ejemplo, el ministro que propuso la 125 y ella encabezó la resistencia a la 125. Claro, hablamos de Lustó, ¿no? Votó todo en contra de Pino Lozana, realmente de Pino Solana. Hay que tener coraje porque votó todo en contra. Las leyes de YPF, AFJP, Banco Central, todas las leyes, matrimonio igualitario, todas las leyes votó en contra y va en la misma lista y tiene cara para sostenerlo. Realmente, si uno tiene que admirar, es la capacidad que tiene para poder decir cualquier cosa y no sonrojarse. Bueno, ¿gana Moyano entonces en esta partida? Sí, claro. Gana Moyano 1-0, es carta de Daniel.
y es peronista. Es carta de Daniel Filmus. Así que hacemos un parate, enfriamos el partido y vamos a hacer una pregunta. Yo tenía acá anotado una frase de Forster, también candidato, ¿no? Aquí en la capital, en la lista del kirchnerismo, dijo algo así, que Scioli representa algo parecido a Massa. Hoy lo vimos a Scioli con Insaurralde haciendo campaña junto a Cristina Kirchner por el Frente para la Victoria en otro distrito, en la provincia de Buenos Aires. Esta frase de alguien que va a acompañar el proyecto nacional y en las listas que vos pertenecés, de alguna manera es un cascotazo para Scioli. Sí, no comparto la frase, salvo en la cuestión que yo creo que la dijo Ricardo, que la planteó en un tema estético, digamos, que tienen perfiles parecidos desde el punto de vista de ser dos personas que no les gusta para nada el conflicto. Me gustó lo estético, fue diplomático, pero muy diplomático. Pero no, es eso desde la impronta y el perfil público que tienen. Yo creo que lo dijo en ese sentido. Yo también fui vicepresidente de Néstor Kirchner, también fue un hombre que acompañó todo este proyecto. Podemos tener diferencias y es bueno, yo también tengo una mirada propia sobre muchos aspectos, pero está acompañando y yo creo que hoy en día, que lo que se dirime es entre el 2013 y el 2015, si vamos a profundizar lo que inició Néstor y lo que avanzó Cristina, si ese es el tema central en el marco de una crisis internacional enorme, donde hace falta mucha capacidad de decisión en la presidenta y un Congreso que apoye, no nos ponga palos en la rueda, me parece que Scioli está jugando un papel importantísimo. A mí me sonó, como no recuerdo el nombre de ese defensor de San Lorenzo que la patea para afuera. Bueno, casi todos. Últimamente, ya no como Rafael Albrecht, ya casi no tenemos jugadores de esa sutileza. Yo sé que, y has contestado en muchas oportunidades, está fuera de agenda la discusión de la reforma de la Constitución. Efectivamente, Cristina Kirchner ella dice que tendría que cambiarse, aunque dice que por ahí no es el momento y demás, pero ella cree que hay que cambiarla. ¿Estás a favor, más allá de la discusión del entorno de Cristina, vos, estás a favor de una reelección? Si tuviese esa oportunidad, ¿estás a favor? No, yo te insisto en este aspecto, en lo que he respondido una y otra vez, porque aparte es mi convicción, de que hoy en día poner el tema de la reforma de la Constitución, que es un requisito previo a la reelección, es discutir la reelección. Y no creo que el eje central del país en un momento difícil como este sea dividir entre la reelección o no. Entonces, uno podría discutir filosóficamente, en primer lugar, la Constitución, uno podría, sin lugar a duda, llamar a un debate, porque la Constitución del 94, en muchos aspectos, fue en un contexto claramente neoliberal. Te voy a dar un tema que yo querría discutir en la Constitución, y me gustaría. Bueno, si el tema, sí, los recursos naturales tienen que ser de las provincias. Digamos, todo lo que estamos viendo nosotros ahora, en buena parte, el tema de la minería, el tema del petróleo, tiene que ver con ese cambio enorme que hubo, donde hay provincias con relativamente escaso peso económico que tienen que negociar con empresas como, por ejemplo, la Barrick, que tienen un peso económico enorme. Es muy difícil plantearse que... San Juan, ¿no? Estamos hablando de San Juan, por ejemplo. Varias provincias, no solo San Juan, pero hay una situación ahí donde habría que discutir en un país federal qué es lo nacional y qué es lo provincial y cómo se puede trabajar en forma conjunta. No digo que sea nacional, digo que la negociación para emprendimiento de esa envergadura tiene que ser claramente con una connotación federal. A ver, pero explícame quién se aprovecharía de esa situación. ¿Las empresas o los gobernadores? No, las empresas se aprovechan de situaciones donde pueden, por la capacidad que ellos tienen de decir invierto acá o no invierto acá en provincias pobres, generar condiciones, particularmente en esas provincias, que son claramente negativas para el pueblo de esa provincia. No estoy hablando solo de las condiciones ambientales, que hay que discutirlas. También estoy hablando del tema de las retenciones y estoy hablando del tema de los pagos que se hacen por ejemplo, el caso del oro que se lleva hacia afuera, por supuesto. Ahora, yo te preguntaba esto porque hay muchos gobernadores que no dejarían escapar esta posibilidad de manejar este tema ambiental ni la relación con las empresas. Me parece que muchas veces se echan mano a las empresas que invierten, en verdad, no de manera bondadosa o altruista, por ahí en proyectos en universidades, ya que sos del palo y demás, pero simplemente para tratar de mostrar una parte blanca, bondadosa de esas empresas cuando en el fondo están dañando el medio ambiente. Bueno, tuvimos una discusión enorme en el sistema universitario, porque bajo la lumbrera fue descubierta por la Universidad de Tucumán. Exactamente. Hubo todo un debate enorme en ese sentido y me parece que las universidades han madurado en ese aspecto. Pero dejando de lado el tema universitario, vos me preguntaste si habría cosas para reformar en la Constitución. Mira, reformulamos la ley de matrimonio igualitario, reformulamos millones de leyes y la Constitución todavía no se adapta a esas leyes. Ahora vamos a dar un paso enorme
con la aprobación de los 2.800 artículos del Código Civil, que empezamos a poner por lo menos la mayor parte de las leyes argentinas en función de los cambios que ha habido. Hace 2 días nos encontramos, por ejemplo, con un fallo de un juez respecto del tema, entre comillas, que se llama de maternidad sustituta o alquilar de vientre. Bueno, son temas nuevos que hay que discutir, hay que colocarlos en ese debate. El debate respecto del tema de fertilización asistida para los sectores más de ultraderecha, y como algunos, como dijo Macri, estaban más vinculados a una decisión de las prepagas. Pero en el caso de los sectores ultraderecha, lo que querían es que no hubiera fertilización asistida, porque están conceptualmente en contra de la fertilización asistida. Entonces, estos temas tienen que estar en el nuevo Código Civil y tienen que empezar a entrar también entre los nuevos derechos que la Constitución tiene que aceptar. Entonces, te quiero decir, ahora, poner en discusión estos temas ahora, sin lugar a dudas, todo el mundo va a interpretar que en realidad lo que se está tratando de una u otra manera es solo el tema de la reelección, porque así fue el Pacto de Olivos. En el Pacto de Olivos se cedió un conjunto de cosas porque lo único que interesaba eran 4 años más. Hay una forma de saldarlo. Que se introduzca, si se quiere, el proyecto de reelección, y si es que logra la mayoría, pero que no sea para la actual gestión, porque si no todo sí queda empañado en eso. También, pero... toda la sensación que nada importa y solo la reelección. En todo caso, si se fija para que sea para el próximo mandato... También se puede discutir. La preocupación de Cristina fundamentalmente, insisto, en este momento, y no es un momento fácil, es la conducción de un país que, como estamos viendo, golpea la crisis sobre fundamentalmente los países en vía de desarrollo, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Chile. Digamos, uno ve claramente cómo esto impacta y la necesidad que tenemos nosotros de marcar este rumbo, que es una fuerte presencia del Estado, no solo para el crecimiento, sino para la distribución. ¿Quieren reformar, digo, en esta idea de reformular la Constitución? Vos planteaste alguna de las ideas, más allá de la reelección, está la idea de introducir cambios en la justicia. Sí. Eso, digo, sigue vigente, es parte de la iniciativa que tiene el oficialismo. Bueno, lo que pasa es que la Corte Suprema, al desconocer la votación que hizo el Congreso de la Nación respecto a un tema que era totalmente legítimo, como es la elección directa por el pueblo de los miembros del Consejo de la Magistratura, dice que es inconstitucional, y este gobierno, hay que decirlo, porque acató plenamente la decisión de la Corte Suprema, como lo hizo cuando fue el Poder Legislativo, la 125, así que las instituciones están funcionando a pleno. Nadie puede decir hay peligro de dictadura cuando realmente el gobierno acepta absolutamente las decisiones de cualquiera de los otros poderes, aun cuando en la 125, digámoslo, el que falló la Constitución fue Cobos, que votó en contra de lo que él tendría que haber hecho porque era representante del Poder Ejecutivo allí. Me parece a mí que no nos deja otro camino, que si uno quiere reformular este tema en la justicia, tiene que reformular en el futuro la Constitución. ¿Quién puso en ese lugar la reforma de la Constitución? Bueno, la Corte Suprema. Aníbal Fernández dijo, la Corte es opositora. No, yo no sé si en ese sentido es opositora a la Corte. En este fallo en particular ha defendido fuertemente a las corporaciones. Y ha defendido fuertemente a las corporaciones al permitir que en 4 años no se apruebe la ley de medios. Es decir, no sé si es por oponerse a este gobierno o por defender sectores que tienen privilegios acumulados durante mucho tiempo en la Argentina y no están dispuestos a cederlo. Y Néstor en su momento, y ahora Cristina, lo que han planteado fuertemente es que ninguna corporación puede más que el interés de todos los argentinos. Este fue el debate, esta es la discusión, y la Corte, como lo ha hecho con el caso del diario La Nación también, y la deuda impositiva, lo he hecho en mi caso porque ha decidido que, por ejemplo, el caso mío con Durán Barba tiene que pasar a la ciudad, con lo cual aseguramos el 5 de julio 2 años sin que podamos avanzar un paso a pesar de tener todas las pruebas. Recordemos que ha sido espiado, ¿no? Espiado y calumniado, 1 millón de llamadas. Mi papá, que cumplió hace poquito 90 años, diciendo que era arquitecto y que trabajaba para Joclender en medio de una campaña electoral. Una campaña social. 2 preguntas, un poquito más complicadas. Sí, pero para eso estamos. ¿Por qué no recibe los COM, Cristina? La verdad que no desconozco la situación. La verdad que, no, en primer lugar, sé que han sido recibidos por muchos funcionarios públicos. En particular, ¿por qué a los COM? Desconozco la situación. Y la otra pregunta, en verdad es algo que vi en un suelto del diario Clarín esta semana. Dice que vos te encontraste en el Hotel Hyatt con Manzano. ¿Lo leíste o no? Sí, lo leí. Oh, no, esta semana, hoy lo leí. Lo mejor de la nota era que yo estaba en la foto con Viggo Mortensen en la cancha de San Lorenzo, en la cancha de River con la camiseta de San Lorenzo. Con esa foto yo gané por lo menos el voto femenino. Bueno, pero no me escapes a la pregunta. La idea de la pregunta no, el otro protagonista. No, lo que dice el artículo, que la realidad que yo me encontré, porque es un artículo sobre encuestas, dice que yo me encontré con Aurelio
con quien Federico charlo Aurelio. y discuto, y estaba Manzano ahí y se sentó con nosotros. Está bien, no es que vos te encontraste con Manzano. Es interesante cómo dan vuelta las situaciones. Pero insisto, el artículo se refería en particular al tema de las encuestas, y un día después de las elecciones, porque fue 1 o 2 días después de la decisión de las listas, nos sentamos a hablar cómo veía él los candidatos. Bien, me quedan 2 minutitos. ¿Seguimos con las cartas? Vamos. Vas ganando 1-0. Vamos a la segunda carta. Creo. Me ganaste. Creo que te gano porque lo conozco a Filmus. Digo, es una carta que creo que Filmus tiene la obligación de elegir. Cristina Kirchner para mí. Mira, es como que vos pusiste el ancho de espada y yo voy a ir con el 4 de bastos. A ver. Mauricio Macri. Bien. Me queda, estoy preguntando al director, ¿me queda un minutito más? Esta ya está. Bueno, 1-1, ¿Definimos en la última? A ver la carita de Filmus. No, que estoy tardando en reconocerlo. Hay mucho Photoshop ahí. Queremos que la gente esté contenta, digamos. Me cuesta reconocerlo. Bueno, es una disputa entre la izquierda y la centroizquierda. Jorge Altamira por un lado y Pino Solanas por otro. Estamos hablando de, en este caso por lo menos, uno de los competidores de Daniel Filmus. En las elecciones. En las elecciones. Mira, con total sinceridad, porque estos días estoy pensando mucho algunos temas. Fundamentalmente, en el caso de la coherencia, justamente porque se arman todas estas listas donde se mezcla todo. Sí. Digamos, yo valoro en Altamira que puede sacar 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos, 1 punto, tipo que defiende y pelea por lo que él piensa. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que dice él, y si él tuviera que hablar de mí, no valoraría absolutamente nada, probablemente. Pero yo valoro el tema de la coherencia. En Pino, durante mucho tiempo, yo he valorado la coherencia, y cuando él sacó el 24 o 25% en la ciudad, mientras que todo el mundo me decía que la gente estaba loca, dije, no, es un premio a la coherencia. Él siempre planteó lo mismo, y un día llega el día del resultado. La gente no vota cuando no sabe quién sos. Entonces, acaba de perderlo. Al ir, después de todo lo que dijo de Lilita, después de todo lo que dice de Prat Gay, después de todo lo que dijo de todos los que están en la lista, y ahora está con el radicalismo, después de haber sido el impulsor de la lucha contra el bipartidismo, repite la alianza, me parece que es un hecho grave. O sea que en este balotaje Filmus vota a Altamira. Altamira, que es la carta de él, me ganó, Bueno, le gané a María, perdí con Filmus. Pero te voy a decir que el que ganaste vos, ganaste por mucho. Se puede con dar Cristina, un empate. ¿lo podemos dar por doble empate? Bueno, gracias. Gracias, Daniel Filmus, por venir. Suerte en las elecciones. En las cartas le fue bien. Nosotros nos reencontramos, como siempre, 22 horas los jueves aquí por CN23. Chao.